todos los saberes y cómo profundizar. Así que nos encanta haberte tenido de nuevo, Adriana. En honor al tiempo, te dejo invitadísima a leer los comentarios y alguna pregunta que se me haya podido quedar en el chat para que ya Muchísimas podamos gracias. partir con nuestra siguiente invitada. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno entonces de Leonor Silvestri. Se la voy a presentar. Leonor, ¿estás por ahí? Me imagino Estoy que sí. acá, Sí, estuve ya todo te el veo. tiempo, ¿no? Lo sé, Solo lo sé, lo sé. no me Estaba perdí de nada. confiando en ello. Bueno, Leonor Silvestri nació en Buenos Aires en 1976. Es cinturón negro guaco. Eso ya, si quiere, nos lo cuenta y nos lo profundiza o no. Es poeta, ensayista, traductora, profesora y vendedora de sus propios libros. Hikikomori rural, enferma de Crohn, entre otras patologías, y ella misma se define como inclasificable figurita difícil del álbum del pensamiento marginal y minoritario. Algunos de sus libros publicados de manera autogestionada e independiente por Queen Lud son El engaño, Magia heterocapitalística y brujería, Antisistema, Protofeminismos, Sexo, Violencia y lenguaje inapropiado en la mitología grecolatina, Un amigo judío, Spinoza, maestro de la libertad, Ética mutante del deseo, Disca y la interdependencia funcional, Games of Crohn, Diario de una internación, Servidumbre maquínica, Punitivismo, Trabajo y espacios de encierro, Donde mi raza muere, Ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres, Foucault para encapuchadas como luditas sexuales y manada de lobas, entre muchos otros. Y bueno, importante comentarles que ella libera contenido en su canal de YouTube, Haciendo Amigues con Leonor. Dicta cursos y talleres desde hace más de 30 años y la pueden encontrar en Instagram como Leonor Silvestrioc, acabado con K, y Queen Lud Libros. Le vamos a dejar toda esa información en el chat, yo creo, Leonor, para que tú puedas partir ya con tu presentación y que nos cuentes qué es aquello del titibilus o titiwilus. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. Buenos días. Acá todavía estamos, bueno, o buenos mediodías, ya llegamos al mediodía donde yo me encuentro, que es en un pueblito rural de la Argentina. No me juzguen, no es mi culpa. Soy la antiembajadora en realidad de este lugar y creo que todo se trata de un error de Liz. Liz me invitó acá y no sé bien qué hago acá. Así que voy a contar desde el comienzo cómo esto se inicia. Se inicia en realidad con la lectura de este libro por parte de Liz, que se llama Sin esperanza y sin miedo, cínicos, estoicos y epicúreos, que no sé dónde lo consiguió en Chile, no importa, pero que lo difunde un amigo de Liz que se llama Adrián de la editorial Ascasis. Liz me escribe, me dice que lo quiere publicar con su editorial de manera artesanal. Yo le cuento que ya está allí en el territorio ocupado por el Estado chileno, entonces le sugiero o le propongo, si no quiere, que hagamos otro libro. Otro libro que, en honor a Adrián, que es quien me cuenta del Titi Wilus, se denomina Titi Wilus, Poética de la Traducción, y que como su nombre lo indica, es un libro de traducciones, una podría decir así como simplemente, es mucho, yo creo que es mucho más, es una discusión, de hecho, acerca de, abro un paréntesis, es una discusión acerca de el arte de conservar y transmitir los textos. En la ponencia anterior estuvieron abordando uno de los aspectos materiales de la reproducción y de la conservación y transmisión de un texto, y luego está esta otra parte que también es material, que es la parte de, por ejemplo, traducir, trasladar, transponer un texto a otras lenguas, que es lo que hace el Titiwilus. El Titiwilus, que es un demonio medieval, un demonio apócrifo, por supuesto no se lo van a encontrar en el Pentateuco, pero demonio al fin, en el cual los copistas medievales creen y creen que presentará
el día del juicio final, el Titiwilus recopila todas las erratas y las presenta el día del juicio final para que sean condenados por todos sus fallos y todas sus erratas, todos sus saltos en alto, todas las porquerías que ya sabemos que hacen los copistas medievales. Yo estudié filología, una de las cosas que hice, además de ser cinturón negro guaco, siempre pongo lo de cinturón negro guaco porque es más divertido, que es soy primer dan de kickboxing, o sea, tuve una vida, en una de mis tantas vidas, fui deportista de combate, y en otra vida intenté ser filóloga de latín especialmente y de griego en paralelo, porque en Argentina no se puede estudiar por separado. Y nuestro profesor de filología decía, cuídate del copista inteligente. El copista inteligente, que es aquel que altera el texto no por omisión, no porque se equivoca la grafía, porque una CL se parece mucho a una D, o porque, bueno, como nos está pasando con la tapa del Titiwilus, la T sin contexto puede ser una C, puede ser una E, y el público lector moderno, la verdad es que como no conoce la palabra Titiwilus, no conoce a este demonio, no es frecuente. Luego hay diferentes lecturas de ese título, estamos tratando de resolverlo a nivel diseño gráfico. Pero bueno, en síntesis, tiene que ver con esa propuesta de lo que sería una poética de la traducción que, a diferencia del copista ágrafo, que es de hecho el mejor copista, entiende la filología para transmitir los textos, porque como sencillamente está dibujando, no altera lo que escribe, no altera lo que copia, copia símbolos, no sabe bien qué está copiando, no lo puede leer, porque de hecho ya, si es que puede leer algo, serán tal vez lenguas vernaculares, ya no latín clásico, si es que puede leer algo. Frente a este otro copista que yo propongo el oficio artesanal en tiempos de inteligencia artificial, en tiempos donde ya lo sabemos, todo el mundo supongo hemos leído Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick, sabemos que esto nos va a llevar puestas y que un poquitito nos lo merecemos, ¿para qué nos vamos a hacer las onzas? Bueno, frente a que ciertos oficios desaparecerán, entre ellos el oficio, bueno, ya está mermado, ¿no? Si pensamos en el Google Translators, entre otras aberraciones tecnológicas, proponer este oficio artesanal de la traducción desde la perspectiva titiwílica. Ya inventé un neologismo de plano. Titiwílica es decir, un traductor, escritor, copista que transmite un texto y que al transmitirlo lo va a hacer eh, con las licencias del caso, porque, y he aquí la cuestión, es la modernidad la que propone que la traducción sea verbatim. Nunca, ni en el mundo antiguo del Mediterráneo, ni en el mundo europeo medieval, que sea dicho de paso, hay que hacer la aclaración, no son todos los mundos, no son todas las maneras de transmitir narrativas y enunciados, hay que aclararlo, o hay que repetirlo para que no parezca todo siempre tan eurocentrado y eurocéntrico. Lo cierto es que hasta el advenimiento hasta muy recientemente, hasta la modernidad más descarnada, la revolución industrial, o sea, post-renacimiento incluso, se le propone a la traducción, a quien la traduce, que sea verbatim, o sea, que sea literal, lo cual es una aberración. Yo sé que tenemos la costumbre, nos han entrenado en leer traducciones literales. Cuando eso ocurre con la poesía, bueno, los problemas del caso. Así que en principio voy a leer muy sucintamente el texto que forma parte del libro, que me decidí a incluirlo como parte del libro, que es una suerte de pequeño, breve epílogo al respecto de qué sería esto de una poética titiwílica de la traducción. eh, por amor al público lector no le vamos a poner eso en la tapa, titiwílico, porque ya bastante problema tiene con el titiwilus.
Y luego voy a mostrar un ejemplo, voy a intentar mostrar un ejemplo práctico de cómo sería esta manera de traducir, que insisto, es la manera arcaica de traducir los textos, porque como me repito e insisto, la verdad es que esta forma de traducir verbatim es muy contemporánea, ¿no? Y para la poesía, yo soy de la idea que para la poesía, para los textos poéticos, no funciona, obstruye, excepto que una esté aprendiendo, bueno, latín, griego, alguna cosa por el estilo, entonces te viene bien ese tipo de traducciones ilegibles. Por favor, nadie se me ofenda porque esto no es un ataque a ningún tipo de país en particular, pero las ediciones, perdón México, las ediciones de Unami de Porrúa, que Dios me libre y guarde. Virgen Santísima, perdón. Bueno, Leonor, disculpa, aprovechando tu trago, te sí. quería preguntar si vas a compartirnos pantalla o todavía no. Tengo miedo de compartir pantalla, te soy Lo que tú sincera. quieras. Tengo miedo de compartir pantalla y que se me trabe el Zoom, porque estuve haciendo ahí en el ínterim, estuve haciendo un toqueteo y la verdad es que me da miedo. Lo que voy a hacer, vos decís para que mostrar la T del Titiwilus, por Porque ejemplo. también podemos subir el PDF si tú lo deseas a nuestra página web, Sí. lo que tú El PDF, desees, el PDF, ¿cuál PDF? tu El, presentación. la presentación, sí, obvio. La presentación la voy a leer. Ya, perfecto. Ahora, en vivo y en directo. Y por supuesto la pueden subir, por supuesto. De hecho, sí, obvio. Desde ya que sí. Luego, el texto que me propongo, los textos que si alcanza el tiempo me propongo mostrarles cómo sería esta poética de la traducción que hace a este libro, lleno de, para el Titiwilus, erratas. Intentaré compartir pantalla. Tengo miedo, pero bueno, tengo miedo torero, como diría la Lemebel, probaremos. Total, si se cae, se cae, pero primero les leo el texto, que lo subimos luego a la página, por supuesto. Dice así, y ya lo tienen, yo ya se los pasé. Poética de la traducción. Traducir, trasladar, transpolar, transferir, todas operaciones entendidas como el traspaso de una materia discursiva a otra. Maneras en las que, de hecho, hago un paréntesis, todas estas, aunque no parezca, todo este campo semántico tiene la misma etimología en latín, del verbo fero, llevar, y transfero, que es casi transparente con transferir. Bueno, todas operaciones entendidas como el traspaso de una materia discursiva a otra, materias en las que los seres humanos han intentado desarrollar un saber acerca de sí mismos para entenderse y modelarse, conservar textos y transmitirlos a lenguas vernaculares. La traducción, especialmente de poesía, es una de las formas de conservar textos en el sentido de que no se pierda en el mar de los sargazos, pero a diferencia de la conservación de los manuscritos medievales, la labor del copistágrafo que ignora lo que lee, especialmente la traducción de poesía, es una poética de la transmisión y la conservación de la poesía. Comencemos comparando dos frases al azar que bien podrían haber sido escritas por Catulo. Para quienes no saben quién es Gallo Valerio Catulo, bueno, es un novio que yo tuve, que es del siglo I antes de Cristo. La bisagrita pertenece al periodo de Julio César, ese lo conocerán más, y era una suerte de infante terrible de su tiempo greco-latino, que inventa, ya yo le endilgo a Catulo, pero porque estoy muy enamorada, no se me pasa aún, después de 30 años, le endilgo la creación de un género, que son las núgaes. Creo que se le endilgan todos los catulistas, si es que existe, o catulianos, toda esta secta de gente que ama Catulo, que es el poema de ocasión, el poema, incluso el poema soez, escrito con el campo semántico y los lexemas de los baños, que bueno, en los baños siempre se ha escrito lo mismo, gente, esto hay que decirlo. Y este señor en el siglo I antes de Cristo hizo con eso una poética, una maravilla, hasta creó un género literario para antagonizar con el épico Enio, con el escritor de epopeya latina Enio, llamada este género de nimiedades, bagatelas, ese es el nombre, Nugae. Bueno, y acá están las dos frases que yo propongo como para empezar a practicar, dos frases que se podrían encontrar en los poemas de Catulo, que no les dé impresión que esto perfectamente podría ser latín. Uno,
Si no me entienden, porque yo voy a hablar en rioplatense, que es la variedad lingüística que me toca, y para mí es muy importante tanto hablar en rioplatense como escribir, sobre todo cuando traduzco en rioplatense o cuando escribo otras cosas, porque esto no lo sabe el público lector que está en este canal o lo sabe poco, pero por eso decía, todo se trata de una confusión. Yo hasta el 2020 tenía otro tipo de vida, vamos a decirle así, y debido a que carezco de sistema inmune, bueno, me he recluido no solamente en el ostracismo, sino también en mis viejos amores, como es como ser la filología y la literatura antigua. Pero bueno, vamos a los ejemplos. Uno, esto lo aviso porque si no se entiende la primera palabra, la voy a decir de diferentes maneras, pero está puesta así. Garchamos de parado contra la pared y el culo sacaba, y su culo sacaba chispas. Garchar es tener sexo, tener intimidad, fornicar, hacer la fornicación. Dos, hicimos el amor de pie contra el muro y su trasero lanzaba llamas. ¿Cuál diría usted que es la versión, entre comillas, mal traducida? ¿Cuál diría usted que imita un original en una lengua que realmente no usa nadie? Si eligió la opción uno como la versión mala, la de garchamo de parado contra la pared y su culo sacaba chispas, ¿usted cree que las traducciones no son originales y que la traducción puede ser una ciencia que aspira a la verdad y a calcar un texto en otra lengua? Si eligió dos como la versión menos satisfactoria, entonces usted estará de acuerdo cuando afirmamos que cada lengua es una visión del mundo y los hablantes o son rehenes de las lenguas que hablan y las padecen o son captores y las someten. Como explica Yves Bonnefoy, en su texto La traducción de poesía, no basta con decir, porque para decir hay que saber, y ese saber existe un pensamiento previo de las cosas, un conocimiento que solo se produce en un contexto y una situación. Para este autor, la traducción de poesía es poesía en sí, porque la poesía no significa, muestra, y a mí me gusta decir, hace sentir. De hecho, es en la traducción de poesía donde ese rigor se expone de manera más contundente, dado que es puro estilo lo que perdura en los poemas que se escriben con las palabras que sabemos utilizar mejor en nuestra propia vida. Para Bonnefoy, traductores y poetas forman parte de la misma comunidad, la que capta los cambios de la conciencia del mundo y los traslada de un modo histórico y lingüísticamente practicable al adaptar a cada instante y cada lengua unos signos en continua modificación. Por eso insiste en que la traducción de poesía supone una liberación del universal. Asimismo, es con la modernidad, como ya habíamos dicho, que la traducción aspira a esa monstruosidad denominada literal. Si una de las funciones de la poesía es inquietar el lenguaje, la traducción de poesía permite despejar un lugar de habla, recobrarlo y conservarlo, para crear una genealogía de poetas traductores que van de Marcial a Quevedo, de Safo a Catulo. Y acá también abro un paréntesis que tiene que ver con la edición que está haciendo el equipo de Liz y que estamos haciendo con Liz, tanto la artesanal como la no artesanal, pero de tirada baja autoproducida. Usualmente en los textos de traducción clásicos, primero aparece el original y luego aparece la traducción. Como en este texto el Titiwilus es un pandemonio, es una cosa demoníaca, por eso ese nombre, hay más de un original, por ejemplo, para un poema famosísimo de Safo, Faine Taimoy, el fragmento 31, hemos también utilizado la versión de Catulo, que es el poema 51, para hacer una nueva versión. Lo que intento decir es que como en algunos casos hay más de una fuente y en otros casos hay más de un resultado de una sola fuente, es decir, de un solo texto de partida, hemos invertido que Dios nos ayude, hemos invertido el orden lógico de la edición de los textos de traducción, donde, repito, primero va el original y luego va la traducción. Bueno, acá va primero la traducción. De hecho, en el índice no figuran cuáles son los poemas originales. Sí figuran en el libro, por supuesto, no somos tan crueles, somos un poco más amables con el público lector,
y consignamos tanto el texto o los textos, las fuentes de partida, como de quiénes son y dónde ir a buscarlas. Pero hemos invertido el orden lógico justamente porque no participa este Titiwilus, Poética de la Traducción, próximamente en todo el mundo, espero. eh, no participa de las lógicas editoriales con las que se suelen transmitir, por lo menos acotémoslo al campo de la traducción de poesía. Creo que todo este texto que estoy leyendo podría ser discutido cuando pensamos en cierta prosa o en ciertos textos contemporáneos. Me parece que esto tiene que ver con, que esta es otra característica del Titiwilus, son todos poemas clásicos, 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 cuando no antiguos. Un poco también hay que decirlo para no estar en esas peleas interminables desde el sur global, el tercer mundo, cuarto mundo, epidemia de sarampión en Argentina, por ejemplo, recorte de la salud pública y un larguísimo etcétera, pidiendo por favor que nos den los derechos para la traducción de Elizabeth Bishop para un libro que después van a tener 50, una tirada de 50 ejemplares. Para evitarnos todo esto, son todos muertos. Clásicos, no nos puede venir a reclamar nadie. Bueno, sigo. Traducir es incorporar y transformar el trabajo de otro y establecer relaciones de parentesco y contigüidad con figuras y formas que son propias de otras configuraciones históricas. Una poética de la traducción como conservación y transmisión entrega al original a través de sí mismo, que se reencuentra a través del texto de partida. El éxito de este tipo de traducción depende de la confrontación que el escritor haga con su momento histórico, porque el poeta traductor transmite al extender su propia voz, su mundo, tanto interior como el que le toca habitar y en el que le toca existir. Por eso yo decía la importancia de quien se pone a traducir poesía, lo haga desde, como dice Bonnefoy, la lengua que mejor habita, que en mi caso es el río Platense. No se puede negar en el acto de la reescritura, no obstante, que el texto de origen estuvo allí. El resultado no puede escapar a la máxima antimimética de la literaturnost o literatureidad. El referente de la literatura es la literatura misma. El nuevo texto en una nueva lengua es el pretexto para su renacimiento, nueva identidad, nueva vida. La traducción como metamorfosis equivale a una reelaboración y no un mero espejo engañoso. La poética de la traducción de poesía está más cerca de Eco que de Narciso. Esto lo digo porque hay un fragmento en el texto donde está el famoso diálogo de Narciso y Eco que, si se logra traducir bien, está lleno de doble sentido soez. Bueno, sigo. Salto para que no se haga tan largo, porque la idea siempre va a ser la misma de traductor o poética de la traducción como escritura y lectura como escritura. Voy a la propuesta. Propongo a la traducción como un tipo de lectura y escritura intertextual indefectiblemente política, porque cualquier aspecto en el que haga hincapié o cualquier punto que desprecie es un movimiento arbitrario. Los textos son siempre traducciones que le hablan a otros textos y que incluyen a sus lectores traductores como sujetos textualmente constituidos. Cada traducción es un nuevo viejo original que implica una transformación de la lectura del texto de partida, si se quiere ser literatura más allá de una aberración práctica como Google Translator. La riqueza de la traducción está en la distancia que la separa del original. Solo así, y no como copia, podrá apreciarse el texto traducido y tendrá algún sentido no solo traducirlo, sino leerlo. Pero para tales efectos, quien traduce debe ser escritor de su lengua y convertir su traducción en una intervención literaria en el campo intelectual en el que la produce. Acá hago un paréntesis nuevamente, porque esta idea de que ¿para qué se traduciría para qué se traduciría del latín a una lengua vernacular algo? Si se puede decir en latín. La propuesta de la traducción medieval, e incluso del mundo antiguo, era mostrar que en la otra lengua se pueden hacer las mismas cosas que en la lengua de partida, si no, no tiene sentido la traducción. Esto lo tomó, es Borges quien lo explica.
La traducción insatisfactoria es la que cree en su práctica como fotocopia y no como el punto de partida para la reflexión filosófica, literaria, lingüística, sociológica o lisa y llanamente la creación de literatura de ficción. La traducción insatisfactoria apunta a borrar el acto mismo del borramiento que implica la traducción y así hacer desaparecer al traductor-escritor, escritor en segundo grado o metaescritor, como deberíamos llamar tanto a traductores como a escritores, puesto que nadie parte del grado cero de la escritura en pos de fingir ser la copia fiel del original a la que aspira. Soy de la idea de que una traducción debería hacer valer el nombre de su segundo escritor al lado y en pie de igualdad, que no es lo mismo que identidad, con el autor del texto. Bueno, y acá vamos, nos encomendamos porque yo les quiero pasar, ¿saben qué? Se los voy a pasar por el chat para mostrarles cómo sería, para mostrarles un ejemplo de estas traducciones desquiciadas. Acá va, parán, papán. Bueno, ahí tienen. A ver si aparece. Sí, la internet no estuvo ayudando hoy. ¿Aparece en el chat algo o no? Sí, te lo confirmo que nos acaba de llegar. Excelente, algo que empieza con pedicabo, ego, guos et irrumabo. Sí, así es. Muy bien, excelente. Vamos a leerlo en latín primero y después lo voy a leer como lo traduje. En latín queda finísimo, una dice esto y queda fin. Pero bueno, pedicabo ego vos et irrumabo, Aureli patice et cinaede furi, qui me ex quersiculis meis putastis, quod sunt moliculi parum pudicum non castum esse decentium poetam ipsum, versiculus nihil nec esset est, quitum denique habent salem ac leporem, si sunt moliculi ac parum pudici, et quod pruriart incitare possunt non dico pueris, sed ispilosis, duros, nequeunt movere lumbos. Legistis, vos quod milia multa vasiorum legistis, male me marem putatis, pedicabo ego vos et irrumabo. Bueno, esto forma parte del canon del latín, créase o no, es el famoso poema 16 de Catulo, que yo les juro que forma parte del canon Catulo, del canoncito, si quieren, comparado con un Virgilio, con un Horacio, pero canon al fin. Vamos a la traducción, después me fumo una sequita. Nuevamente, se viene el rioplatense y bueno, nos encomendamos. Solo diré a favor del rioplatense que solo en Chile es más raro. Chile es más raro. Lo vi el otro día, le hicieron un meme a variedades lingüísticas del español difíciles y Chile está top 10, primero en el ranking. Voy. Yo me los voy a hortear y voy a hacer que me la chupen. A vos, Aurelio, culo roto, y a vos, Furio, que sos una puta loca. Ustedes que mis versitos, porque son delicaditos, opinaron que yo era un putito. El poeta en persona debe ser respetuoso y recatado, pero no hace falta que lo sean sus versitos, que tienen sal y pimienta, si son delicaditos y desvergonzados. Y si también pueden excitar, no digo a los jóvenes, sino a esos viejos hirsutos con la picha muerta. Ustedes, porque leyeron mis, entre comillas, muchos miles de besos, ¿me creen menos macho? Yo me los voy a hortear y voy a hacer que me la chupen. Bueno, ¿están ahí todavía? ¿No me odian? ¿Se fueron? No, no te odiamos, Leonor. Finísimo. Esto es finísimo. Finísimo, finísimo como canapé de mortadela, finísimo como canapé de mortadela, y a mí me gusta mostrar esta parte del canapé de mortadela del latín para que no crean que es todo toga y opus dei. Ya ven que no. Además de que Catulo tenía como otra de las gracias de Catulo, era, bueno, salir con una señora que en su tiempo histórico le llevaba 10 años, una viuda que ya había envenenado a dos maridos, que parece que se acostaba con el hermano, bueno, una genia, Claudia Metelli. Pero bueno, doña Claudia era problemática y para aquellos tiempos era mucha edad.
que Claudia le llevara 10 años. Bueno, acá vamos con el segundo es más light, es de amor prácticamente. Y yo les tendría que mostrar un cuadro, pero me parece que ha fallado la cuestión del cuadro, pero lo voy a explicar. Porque lo voy a explicar a mano porque vamos a ser sinceras, la realidad es que si alguna aquí fuera no vidente, igual yo tendría que poder explicarlo de todas maneras, aunque no se pudiera ver el cuadro, así que a la vieja usanza, como sería en el siglo XIX o en el siglo XVIII, en las encuadernaciones de las que hablaban, pero con reproductibilidad técnica, esta cosa híbrida que nos pasa hoy. Este es el famoso poema, y acá vemos una nuga. Nuga está en plural, pero esta es una, así que la uso en singular. Esto es propiamente un poema de ocasión, una nimiedad, el famoso Odi et Amo, que aunque parece facilísimo porque tiene solo 2 versos, es alto lío traducirlo, justamente por el cuadro que no les puedo mostrar, pero del cual hablaré oralmente y luego traduciré y luego haremos la parte de las preguntas. Es dificilísimo de traducir el Odietamo porque hay una figura de entrecruzamiento donde el poema hace a nivel visual lo que dice a nivel enunciativo. Vamos entonces primero a... Ay, no, Liz lo va a compartir. Lo que pasa es que Liz, ese cuadro así no se ve nada, ni bosta, aunque agrandemos la página máximamente. Pero bueno, no importa, no importa porque algo sirve. Tienen el textito, ya se los pasé por ahí, ¿les llegó el textito de lo dietamos? ¿Los 2 versitos? ¿Uno cortó, Leonor? Exactamente, que empieza Ya, con hoy sí, amo. Muy lo bien. tenemos. Dale, lo leo en latín, vamos a la traducción y después lo explico. Odi et amo. Quare id faciam fortasse requiris? Nescio. Sed fieri sentio et excrucior. Excrucior, qué palabra. Bueno, y acá estaban los problemas que yo les decía, va, no sé si problemas, desafío, diversión, entretenimiento, formas de conjurar el apocalipsis, cosas para hacer en el fin del mundo, no tengo idea. Pero acá hay un ejemplo de cómo de una misma fuente se producen 2 poemas, hay 2 poemas, o sea, yo entrego 2 poemas traducidos al rioplatense, uno que, como si no me alcanzara con hacer cualquier cosa, esto es lo bueno de autopublicarse, una puede hacer lo que quiere. Y es uno de los motivos por los cuales yo hace rato que me dedico a esto que también antes era un oficio, porque la gente, recordemos, se autopublicaba. Esto es el seminario del año que viene, que espero volver a formar parte sobre la circulación del libro o del texto en el mundo antiguo. Pero bueno, voy a la traducción. Lo intitulé, dado que el original no tiene título, porque usualmente no es la costumbre que se le ponga título a los poemas en el mundo antiguo del Mediterráneo, se lo nombra con el número de poema en el cual está la edición que no la hizo Catulo, porque la única edición que hizo Catulo solo tiene 11 poemas donde no está este. Le puse entonces Poliodio, que es algo que me representa. Poliodio. Te odio, pero te deseo. Quizás me preguntes por qué. No lo sé, pero así siento. Me ocurre y me desgarra. Bien, acá advierto sobre la traducción del et, el odi et amo, como en vez de un nexo coordinante copulativo y, que sería la traducción literal, como una de las acepciones posibles que tiene et, poco frecuente en latín, que es como adversación, pero. Y acá va la segunda versión donde directamente acá me fui a la mierda. Si esto lo presentás, suponte, en el final de latín, probablemente no apruebes, te manden a recursar. Bien, por suerte, nada de esto está pasando. Amor y odio se llama este. Te odio, aún así te deseo. ¿Por qué? Ni idea. Pero así es, y me parte al medio. Y acá viene la coda, que viene de otro poema que está en el libro de Catulo, o sea, otro poema de Catulo que está en el Titiwilus. Poemas de otros, otrora hicieron felices a prósperas ciudades, a reyes y a poetas, triste limosna que le dejaron las horas a los siglos.
Bien, y si vamos al texto en latín, ahí les decía, la dificultad de traducir está ya directamente en la forma, porque el poema está presentado, no llega la transmisión del poema hasta el mundo contemporáneo. La transmisión de Catulo es relativamente simple comparada con otras transmisiones medievales, no obstante tiene sus bemoles, porque como les decía, en vida Catulo la verdad es que solamente publicó 11 poemitas, y el resto, bueno, son las diferentes manos de los diferentes. Lo bueno de Catulo es que todo se desprende de un único códex que está, bueno, esta parte no la repasé para hoy, la estudié hace 30 años, así que la voy a decir mal, me disculpan. Pero si no me leen el libro, Catulo Poemas, una introducción crítica. Bueno, de un solo, todas las ramas medievales se desprenden de un único códice, que obviamente no es el autógrafo ni es el original de Catulo. De hecho, Catulo tal vez no haya escrito de manera manuscrita nada, que por suerte, un señor de una abadía, un monje, escondió. Y lo encontraron en Verona casi 500 años después, porque si no, imagínense que esto no pasaba la cancelación medieval de los textos. Pero bueno, acá vamos a la explicación de la dificultad ya en sí mismo, incluso si quisiéramos hacer una traducción verbatim, porque Odi et Amo, lo voy mostrando con las flechitas, aunque no lo vean, no se llega a ver bien, igual yo se los voy contando. Odi et Amo corresponden, están en primera persona del singular, corresponde a sentio et excrucior, piensen en una flecha, o sea, ven dos verbos en primera persona del singular, odi et amo, te odio pero te deseo, en el verso de abajo, al final, o sea, comienza y termina como una suerte de construcción en anillo. Miren qué complejo con dos versos, por eso Catulo forma parte del canon, además de por su lenguaje soez. Entonces vemos a principio de verso, dos verbos en primera persona del singular, a final del segundo verso, los mismos dos verbos en primera persona del singular. Odietamo corresponden a odicentio, amo scrucior, odio, lo siento, amo y excrucior, acá viene el problema, porque scrucior es morir crucificado. Es un tipo de castigo que los romanos tienen si sos ladrón, lo que le pasó a Jesus Christ, que lo excruciaron. No existe la palabra ni en latín ni en ningún idioma, la estoy inventando. Pero ven que tiene una crux, porque la crux en la que te hacen el excrucior, si sos un ladrón los romanos, no es la cruz cristiana del primer cristianismo, es una cruz como la de San Andrés. Esto se los digo para los que saben BDSM. Acá aprendes de todo en este seminario. Odio et amo, entonces ahí vemos como una línea hacia sentio excrucio. Y luego tenés el quare faciam. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hago esto? Que quare faciam lo contesta justo abajo, a la misma altura, sed nescio sed fieri sentio. No lo sé, pero así es. Y el fortasse requiris le contesta nuevamente una cruz, fortasse requiris, acaso te preguntes. ¿Por qué lo hago acaso te preguntes? Fortasse requiris es acaso te preguntes, o tal vez te estés preguntando. Nesquio, contesta, no lo sé. Entonces, esa sensación de desgarramiento, de Atahualpa descoyunturado, que es la que estás sintiendo por desear a alguien como Claudia Metelli carnalmente, pero por el otro lado odiarla, porque Claudia se movió a toda Roma. Vamos a decir las cosas como son, no dejó títere con cabeza, bien por ella lo que se divirtió, envenenó al marido rico y después con la dote fue un momento donde hubo un changüí para las señoras con vulva, ese periodo romano, donde una si se casaba bien y luego hacía cagar al marido, se quedaba con la dote, y si tenía un hermano piola, pegado, como es este muchacho, como eran los Clodios, los hermanos de la Clodia, les importaba tres pelotas lo que estabas haciendo, con lo cual vos tenías fama y guita, como la banda argentina. Bueno, odio también quare it faciam, fortasse requiris, nescio, sed fierit sentio texcrucior. Entonces lo que vemos es que tenemos una cruz, un desmembramiento, ¿cómo se dice? Descoyunturarse, el del poema mismo,
y de la palabra excrucior. Bien, mi gatito enfermo, pobrecito. ¿Me dan un Leonor, segundo? querida, Dígame. sí, quería aprovechar de consultarte. ¿Cómo Consulta. vamos con la presentación para que podamos hacer preguntas? Esto está, esto es todo. Ya está, esto es todo. Maravilloso. Tienen las preguntas, cuando tú Ya, quieras. perfecto. Mira, que he ido recopilando algunas preguntas del chat, pero antes de cualquier cosa, me gustaría comentar que es la primera vez que conversamos en el seminario acerca de la figura de, en tu caso, traductora, ¿ya? Y su figura autoral. Creo que es un tremendo tema, que ahí si te quieres explayar para el siguiente, para nuestra quinta versión, ahí te lo dejo, Sí, ¿ya? sí, me encantaría. Igual me Perfecto. encantaría también un taller sobre la puesta en circulación, porque la gente cree, probablemente no quienes estamos aquí, pero el común denominador de allí afuera cree que lo que nos llega del mundo antiguo son manuscritos. Y la realidad es que en el mundo antiguo, Catulo, por ejemplo, no escribía ni él, sino que dictaba a Eso escribas. es. Y ahí ya se cae la figura del original. Justo. Bueno, de hecho, Roger Chartier dice mucho que lo que menos hacen los autores es escribir libros, ¿no? En el Eh, mundo antiguo, por lo menos, no. claro, Los dictan. eso es. Así O, que, los, mira, o se los dicta la musa, porque nuevamente, Homero, quien sea que haya sido, que no es autor de nada, bueno, invoca a la musa para que hable. Es un medium, ujú, como todos los aedos y todos los rapsodas. Una puede saber que las musas no existen, no obstante, los griegos creían en ellas. Así que Homero totalmente. no se cargo ni de una sola palabra que haya salido de su boca, son todas de la musa. Así es. Vengan Leonor, las mira, nos consulta Shera León Cádiz, ¿cómo se escribe el tipo de traducción literal que has mencionado? No, Quedó con la duda. se denomina traducción. Yo solamente le estoy diciendo verbatim, porque verbatim es un adverbio de modo en latín que quiere decir literal, o cuando vos pones en un texto verbatim o decís verbatim, es como así lo dijo, son textuales palabras, eso quiere decir verbatim. Es un Perfecto. latinazgo que quiere decir textuales palabras. Y a la traducción en el mundo moderno se le pide que las palabras sean textuales. Luego, si eso no es legible, luego si eso no produce ningún efecto, luego si vos no sentís absolutamente nada y la gente no lee, ya es difícil leer en este mundo. Imagínate encima algo con lo que te separa 3.000 años, está todo perdido. Excepto que estés estudiando latín, como decía, entonces, bueno, te sirve la traducción literal. Porque decís, esto es objeto directo. Bueno, esto lo hace ya todo la inteligencia artificial. No hace falta saber latín y griego hoy para traducir latín y griego. Esa es Eso una acción es. que podemos decir. Sí, bueno, esto con la inteligencia artificial nos ha cambiado todos los esquemas, así que bueno, hay algunos que nos gusta lo tradicional, digámoslo así. Mira, bueno, es un comentario más bien. José Ayanate comenta que sucede como en la Biblia hebrea, cuando lean insensato, en realidad en hebreo clásico dice una palabra más fuerte, que en México lo traducirían como pendejo, ¿ya? Ah, es Así que a mí me que parece mucho no más sé, no sé si interesante. quieres comentar algo tú también, Leonor, No, acerca que de me esto. parece mucho más interesante una traducción de la Biblia donde dice pinche pendejo, güey, Mm, que eso, insensato. Me parece que la haría más legible, que la volvería a la vida. Esa es la idea. ¿Cómo hacer para volver a la vida y a la oralidad, sobre todo en la poesía, que siempre tiene hasta el día de la fecha una pata ahí, en lo oral, desde sus comienzos, desde su creación? Pues entonces, ¿cómo volverla a la vida? Y la manera de volverla a la vida, bueno, en el libro hay una traducción de un poema que en realidad tiene muchas traducciones, porque es un poema de Marcial que lo ha traducido Quevedo, lo ha traducido también un poeta, vamos a decirle, de la corte
el conde de Surrey de la corte de Enrique VIII, y bueno, que se lo conoce como la mente simple. Entonces, todas esas traducciones de ese poema de Marcial, con todas las lecturas que hace quien lo está traduciendo, que justamente no son escribas, ágrafos, que no saben lo que están haciendo, sino que pretenden, se autoperciben, diríamos, en el siglo XXI, se autoperciben escritores, forman parte de una genealogía, donde luego el poema obviamente sigue funcionando de manera autónoma, o tal vez no, pero que si le agregamos toda esa órbita de todas las personas que han traducido el poema, lo enriquece, lo vuelve a la vida, lo dota de nuevos sentidos y lo hace algo sugerente al público espectador moderno, porque de eso también se trata, de todavía seducir. Bueno, por eso piensen, me meto en terreno escabroso porque yo esto lo toco todo de oído, pero me meto igual. De puro patúa, como dicen en Chile, de patuda nomás. Forma parte de lo que es la iluminación del códice medieval, que sea bonito. ¿Y para qué quiero que sea bonito? Y bueno, una de las funciones que sea bonito no es solamente que sea un adorno en una pared, es que atraiga a las horas y horas de lectura con esa cosa enorme, pasándose horas leyendo eso. Forma parte, es como el cómic, forma parte del atractivo. Bueno, una traducción viva que dice, hace poco lo menciono justamente porque es de México, Carlos Ditjazá, que es un amigo, es periodista, editor de moda y quien es quien distribuye también de manera autónoma, artesanal y autogestiva mis libros en México, tradujo, lo voy a citar mal, creo que tradujo un cuento de Dorothy Parker. Y no lo puedo creer, porque le puso, ¿cómo fue? Güerona, o güerota, güerota. Lo pueden encontrar en su stack. El cuento dice algo así como Big Blonde, y él le puso güerota. Y a mí me parece un gran acierto ese güerota. Claro, luego pasan las cosas que también tuvo que ver con una conversación con Liz o un intercambio de ideas donde yo la consulté a Liz de, che, yo me quedé en el ostracismo y no me estoy enterando de cosas que pasan afuera, o qué onda, porque me ofrecieron de Colombia publicarme, pero si me glosaban, y a mí me parece que la glosa dentro de una misma región es un insulto. Para empezar, como a Rulfo no se lo glosa, vaya y aprenda el léxico, consígase el amigo mexicano que le pueda decir, al margen de que ni los mexicanos saben en qué está escribiendo Rulfo, y esa es su gracia. ¿Cómo vas a glosar? Entonces les pregunté, che, pero ¿esto es por mis textos o se lo harían también a Rulfo? Y cuando me dijeron que también se lo harían a Rulfo, dije, hasta acá no tenemos más nada que hablar. Adiós para siempre, se van. Esto es para decir que yo no sé luego qué haces con el güerota, si vos no sabés que el texto de Dorothy Parker es Big Blonde o si no sabés nada de mexicano. Pero a mí me parece un acierto, güerota. Me Así que encanta a estoy de mí acuerdo. también. Insensato que sea lo que tiene que ser, que No sé ni qué insensato es significa, pero me gusta. Ya güerota. suena ya atrayente. Que lo explique el compañero mexicano, que es una Ya, güerota. por eso no me voy a meter Compañero mexicano por en güerota. terrenos que no me competen. Querida Leonor, lo tenemos que dejar hasta acá. Ha sido un gusto y un tremendo placer tenerte acá en el seminario. No puedo leer ya más comentarios porque si no nos vamos mucho de tiempo, pero te invito a que leas los comentarios que hay en el chat y alguna pregunta que se pueda haber quedado por ahí. Nada, la verdad es que soy bastante torpe con esto de leer los comentarios en el chat, pero hagamos una cosa, si a alguien le quedó una duda, ¿la puede decir oral y nos vamos? Es que estamos muy contra el Ah, no, tiempo, bueno, entonces adiós, ya Leonor, está. Eso. pero sí, Gracias y fue un gusto gracias estar a acá. ti, Y querida. después les paso el texto final para que Ah, sea Güero es subido. rubio, ya, gracias. Pensaba que era otra Güera cosa un rubia. poco Ah, pensé que. No, más. claro, y es el Ya, aumentativo. Big ya. blonde. La Ah, ok, güera es la. ok, ok. Ya, Es perfecto. una Ya, güerota. ya no nos Pero, quedamos con la duda. claro, las implicaciones de eso, que no es lo mismo que Big blonde. Hermoso. Eso Bueno, es. chao. Me voy. Adiós. Ya, gracias, Leonor. A ti, a Em, usted. bueno,
Soledad, me imagino que estás conectada porque ya te he visto que antes has hecho una consulta, sí, ahí te veo. Ya, voy a presentarles entonces a Soledad Díaz de los Reyes, que es archivera y bibliotecaria documentalista. Hago aquí un pequeño paréntesis porque hace 2 días fue el Día Internacional de los Archivos, así que nos alegra mucho tener a Soledad para que nos cuente de este